Estoy en la reserva. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila, relajada. Bien, Raquel. Vamos a saludar como siempre a todos nuestros humanos luz, hermanos luz de la reserva. Hermanos, muy buenos días para todos. Buenas tardes ya. Sí, buenos días para ti, dice. Bien. Raquel. Sí. ¿Qué eventos has podido observar? Lo que acabamos de charlar con la paciente Amparo, ese sonido de nuestra vivienda, estos eventos de su mundo onírico que nos acaba de comentar. Que sí, lo que ella ha logrado visualizar es lo que la entidad que se encuentra detrás de todo ello, en toda la casa. Y le hace ver como que el tener que conectarse con nosotros es algo que no tiene sentido porque es desagradable para ella, le muestra algo muy desagradable. Uh-huh. Y lo que observo es que en cierto momento siente una tristeza a su corazón y una soledad tremenda. Bien. Teniendo ese corazón como alegre de un joven, Uh-huh. de los jóvenes que están adolescentes. Así siente su corazón, pero quiere compartir y quiere estar con alguien, pero se siente muy sola. Muy sola. Le observo, está sentada en una de las secuencias, se encuentra sentada, sola pensando. Después en otro es en grupo de amigos. ¿La observas en otro evento, en un grupo de amigos? Sí, como si estuviera en el colegio. Ajá. Todos los rodeados de amigos, amigas, Bien. compañeros. ¿Algún otro evento que te llame la atención, Raquel? Sí, hay un bosque oscuro donde camina. Y al culminar en el bosque donde está caminando, que queda en el centro, hay como una laguna. ¿Una laguna? ¿Continúa? Esa laguna está lleno de como de hojas que ya se han hecho moho, verduzco todo. Es lo que le ha mostrado por a arriba, nosotros, ¿no? Sí. Esas aguas oscuras, verdes, verduzcas. Sí. Uh-huh. ¿Está en ese evento ella? ¿Llega a esa...? Sí, va y observa. ¿Y qué observa ahí? ¿O qué le hacen observar a la paciente Amparo? Solo mira y siempre va ahí. Siempre va ahí porque es como que le dice, ya vas a salir y te voy a agarrar y te voy a eliminarles. Ella siente que hay algo ahí. La observo y mira y espera que salga. Dile que salga, que es lo que hay en esta laguna.
Sí, sale. Ahora sale. Bien. Y al salir es algo tan asqueroso que ella le tiene miedo. Y al tenerle miedo la paraliza. Está paralizada. Bien. A ver, observa qué hace esa entidad. ¿Qué es lo que le hace? Se le ríe. Se ríe de ella. Se ríe. Sí. Es un reptil. Un reptil que está camuflado como una asquerosidad, ¿no? Es un camuflaje que tiene, ¿no? Sí, es que le gusta estar así. Es escamoso. Ajá. Y todo es muy asqueroso y huele feo. Bien. Muy feo. Ponte una burbuja, Raquel. No percibes estas putrefactas, estas entidades, ¿de acuerdo? Sí, Bien. listo. Observa qué es lo que hace este reptil a la paciente Amparo. ¿Ya la paralizó? ¿Qué le hace? ¿Qué implante le coloca? ¿O a dónde la lleva? Le estira como si estirara su energía de ella y le va succionando. Abre la boca a él y le estira su energía. Y es como si se alimentara de ella. Y le dice, eres muy insignificante para mí a tener que amenazarme. No me amenaces, porque el que te va a hacer daño voy a ser yo. ¿Por qué siente que le amenaza Amparo a la entidad? Sí, porque Porque dentro de esa conciencia algo le dice Amparo. sí, le dice que ella puede eliminarlo. Su conciencia, su parte etérea humano luz le transmite eso. Tiene la conexión con su humano luz. Bien. Y le dice, tú puedes eliminarlo, elimínalo. Ajá. Pero no puede, cuando ella logra verlo lo paraliza. Tiene mucho miedo del reptil. Bien. Que es muy feo. ¿Cuánto mide este reptil? 2,40 metros. Es verde, escamoso. Verde oscuro, escamoso. Verde oscuro. Sí. Que tu mano luz le extraiga su nombre. Me dices letra por letra. ¿Cómo se llama? No se da cuenta este reptil, Raquel. THROUNKG. Bien. Le extrae la energía endoplasmática alimentándose esta entidad. ¿Cuánto tiempo le está succionando la energía endoplasmática a Amparo? Dice 32 líneas de vida. 32 líneas. Por consiguiente, le está realizando parálisis de sueño, que es uno de estos, ¿no? Sí. ¿Cuánto le hace? 15. Abducciones, ¿cuánto le ha provocado? 1. Ahora escanéale a Amparo con tu mano luz sin que se siga dando cuenta esta entidad. Me vas describiendo, Raquel, desde el cerebro hasta sus plantas de sus pies, múltiples molestias físicas, miedos, problemas en su pulmón derecho, tiene miedo a mirarse en los espejos, cáncer en la parte sexual, estuvo 7 meses postrada, daño en los riñones, daño en los intestinos grueso, delgado, retención de líquidos. El talón izquierdo tiene un dolor bastante fuerte, le lagrimean los ojos,
Camina y siente pesado, el cuello siente que se le va a romper. Tuvo un golpe en el ojo derecho, ve muy borroso. Tiene terror a las serpientes. Sí, por eso la paraliza. Porque ella ya sabe que puede eliminar y tiene la fuerza y la capacidad, solo que es más fuerte su programación de miedo a lo que es su fuerza. Ella estaba metida adentro de una caja. De una caja, muy Esa bien. caja tiene 47 puntas. Está en una caja con 47 puntas. Sí, y es como si tuvieras una caja común. Metes adentro una estructura física humana y después lo cierras. Ajá. Unes y a medida que te vas moviendo y realizando diferentes actividades, se va activando esas puntas. Y esas puntas cargan la energía de ella misma y recarga. Ella sería como una batería para esa caja. Le absorbe la energía, toda la caja, sus piernas, su copsi, su parte sexual, su estómago, Bien. su corazón, el dolor de su corazón, el vacío que siente, su garganta, Muy bien, Raquel. su omóplato, su cerebelo y coronilla, y la conexión que tiene con los ojos. Muy bien. Le bloquean la vista sería como un vendaje como uno de tela, de atarte la vista para no observar. Bien. Eso le provoca esa continuidad de lagrimarle los ojos. Sí, correcto, es como para que ella no logre observar con exactitud todo lo que tiene que ver, porque tiene la capacidad de observar, sentir, escuchar Tiene esas y ver, facultades, ¿no? sí. Bien. Sus percepciones son muy altas. Muy bien. Y logra conectar con la energía de cada uno, como ha logrado conectar con nosotros. Pero ella tenía que ver nuestro humano luz y no todo lo que vio. Ella tenía que estar sentada con nosotros, charlando con nuestro humano luz. Y no todo lo que le hizo ver por la venda que tiene. Así es. Y ahora sí va a ver. Ahora sí va a lograr observarnos con nuestro humano luz. Bien. Raquel, el humano luz de la paciente Amparo, ¿ya estuvo con nosotros? Sí. Llámale a su humano luz. Sí, él le trajo. Pero ella tenía que ver otra cosa y no lo que le mostró la entidad. ¿Su humano luz dónde se encuentra? ¿En la reserva, en la quinta dimensión? Entonces no, está acá. ¿Está con nosotros? Sí, Descríbelo, Raquel. ¿Qué aspecto tiene? masculino. Masculino. Pregúntale su nombre. Le han dicho en otras sesiones que su nombre es Torini. ¿Qué se ha realizado la paciente? Dice que no tiene el problema con los nombres, que más que todo el nombre, lo que él quiere es la conexión con su parte física. Y está con nosotros. Que le digo, te llamas Torini.
No, ningún ser, ningún humano luz tiene nombre, dice. Los nombres ya vamos como diciendo las energía como se llama. Bien. Y esa energía que ellos están teniendo en ese momento es lo que logran detectar. Como por ejemplo yo puedo decir electricidad. Electricidad radiante. Y ese nombre tendría que ponerse. Pero no es así. Nosotros buscamos el nombre que más queremos. En este momento, su conexión con nosotros, con todos los humanos luz que van evolucionando, tiene la capacidad de cambiar su nombre. Todo depende de su humano, dice. Si mi humano no le agrada a mí el nombre que tiene, pues lo puedo cambiar, dice. Es muy agradable su humano luz, es como si fuera un adolescente. Bien. Un adolescente que cede al gran corazón de su humano. Le está como preguntándole a su parte física si le gusta ese nombre Torini o el nombre que tiene actual. Sí. Amparo, ¿me escuchas? ¿Puedes abrir tu micrófono? Y se llama Teal. Teal. Sí. Tu mano luz te da a ti el pase para escucharle y si sientes seguir llamándole como Torini o el nombre que me está dando Raquel. Sí, es A ver, T. T-E-A-L-L. Sí. H. Ajá. Teal. Teal. Se pronuncia Teal. Sí. ¿De qué dimensión es el humano luz Teal? Teal. Sí. Torini o Teal. Lo que a ti te guste, dice que a él no le molesta, solo que de una vez que lo sientes y como tú te conectas con él, pues a él le agrada, dice, a él le agrada y él está para ti. Teal. Es de la 32. La cosa que se me vaya a olvidar el nombre estoy acostumbrada a decirle Torine y ahora Teal, pues voy a cualquiera de los dos que le llames, ok, ¿verdad? Exacto. Sí, y pues No hay problema. llámalo Torini igual. Bien, es de la 32 dimensión y es masculino, ¿no? Un humano luz joven. Sí, correcto. Para nuestro entendimiento de este 3D como joven, ¿qué edad tendría Raquel? 18 o 19 años. Ese es un cálculo, Amparo, de tu mano luz. Muy joven, para que nosotros se entienda como seres humanos acá. Es un humano luz que está desarrollándose. Lo puedes llamar como Torini, lo puedes llamar Teal. No hay ningún inconveniente. Sí, es un científico, se encuentra en laboratorio. Es un científico. Sí. Muy bien. Bien. Muy inteligente. Yo cuando estaba joven quería estudiar yo psicología. Sí. Y lo has tenido que hacerlo, pero con tantas manipulaciones no lo lograste hacer. ¿O lo has estudiado? No lo estudié. Eso es lo que la entidad bloquea, pues, pero el estudio no termina nunca. Se puede estudiar todavía. Un científico. Bien, sí, vamos a continuar porque vas a hablar después con tu mano luz, Amparo, ¿ya? Sí. Muy bien. Hermano Teal, bienvenido, hermano. Mis saludos para ti, dice ya. Me he presentado delante tuyo, dice. Y te he podido sentir tu presencia en nuestro hogar. Sí, y lo has sentido y lo has dicho, dice. Exacto.
Esto es algo que se va entregando a los pacientes TEAL a la seguridad con nuestros humanos. No puede ingresar ninguna entidad a nuestro campo físico. Es imposible. Pero sí he sentido tu presencia como humano luz. Yo ya sabía que hay un humano luz que nos visita en nuestro hogar. Y esta es la sorpresa. Eras tú, hermano Teal. Sí, hermano, dice. Vamos a resolver todos estos eventos que está pasando con tu parte etérea, física, Amparo y tu grupo familiar. ¿De acuerdo, hermano? Sí, está de acuerdo. Bien. ¿Estás integrado en tu parte etérea física? ¿O no estás integrado? No, no está integrado. Solo tiene la conexión. Pero te encuentras cerca de tu parte etérea física. Dice que sí. O sea que no le has dejado de estar cerca a pesar de tus ataques de estas entidades, ¿no? Correcto. Muy bien. Se encuentra en su entorno a 6 y 8 metros. Siempre está ahí oculto. Porque hay muchas entidades en la casa. Muchas entidades. Bien. Raquel. Sí. Vamos a paralizar este evento. Esa entidad queda encapsulado como ya lo hemos paralizado otras entidades también. Sí. Listo. Y vamos a la reserva. Estamos en la reserva. Bien, vamos a convocarle a Amparo. Vamos a llamar a la paciente Amparo a la reserva. Cuando llega me dices cómo se siente. Dice, solo quiero descansar de la molestia que tengo. Se queja de dolor de cuerpo. Para eso estamos, Amparo, para sacarte todo esto que no te pertenece. Vamos a darle permiso a Raquel para que suba a una plataforma. Le acompaña su mano luz. Sí. Hermano Teal, científico, si necesitas asistencia de otros hermanos luz, me vas diciendo, Raquel, los implantes que le han colocado a Amparo desde el cerebro hasta la planta de sus pies. Más allá de esta caja donde le han colocado con 47 puntas. Sí, de una vez que ella le ha colocado su mano luz sobre la plataforma y él realiza el cambio en su parte física, cambio biomolecular, donde primero lo que hace es sacarle la caja donde se encuentra. Una vez que desintegra esa caja, empieza la desconexión de cada partícula de sus puntos lumínicos. Dice que la conexión es directamente del COPSI sería al cuello, omóplato entre el cuello. Muy bien, Raquel. Sube esa energía, todo la rodea completamente, como formando un torbellino de luz, y ella se encuentra en el centro de ese torbellino. Pero es algo tan suave como un cántico, ese sonido de luz que sube por ella. Con esa frecuencia como un sonido, Raquel, va subiendo desde sus plantas, sus pies, sí, la energía. Correcto. Muy bien. Y la va liberando de todo lo que tiene, que es la planta de los pies, los talones. Le libera de los talones donde tienen incrustado unas varillas en forma de agujas. El dolor que tiene en el talón muy fuerte, ¿no? Sí, tiene en ambas. El talón izquierdo es donde manifiesta más el dolor. En ambas piernas, tiene en ambos pies. Pues sube y está en sus rodillas. En su COPSI.
Omóplato y su cuello acá. Acá está. Como es la vena de que llega a su corazón. Es como si lo ataran así, está torcido, contorsionado. Y cuando llega esa energía hasta acá, duele mucho, duele demasiado. Y se conecta ¿Siente que se con su rompe vista. el cuello, Raquel? El Sí, sistema nervioso. porque está muy fuerte. Ajá. Y más cuando ella piensa mucho. Bien. Continúa, Raquel. Después sube a su cerebelo y todo lo que es su coronilla. Su brazo llega hasta sería los codos. Y después el dedo índice de la mano izquierda. Bien, Raquel. Cuando le termina de sacar todos los implantes que tiene, repotencializa su cámara magnética, campos magnéticos, puntos lumínicos, visión remota, elevación de energía, dice. Como lo que siempre tuvo que tener esa visualización como la tiene ya en su estructura de ADN física, Raquel, ¿no? Sí, pero tiene que ser mucho más fuerte porque ella al conectar con alguien tiene que enviar esa fuerza de luz. Bien. Y con solo enviar la fuerza de luz, desconectarlos a todo. Muy bien. O sea que le han colocado implantes como agujas. ¿Qué tipo más de implante le han colocado? Son pequeños dispositivos en forma de chip. Ese chip son como arroz. ¿Tamaño de un arroz? Sí, hasta la forma es de un arroz. Ajá. Muy bien. Porque son como tubitos pequeñitos. Es igual que el arroz. Tiene en varios puntos ubicado, donde ya no tiene ahora. Y le repotencializa su mano luz completamente. Eleva su vibración y su armonía. Bien. Lo conecta directamente a su cerebro-corazón, parte sexual. Muy bien. ¿Cuántos implantes le han colocado, Raquel? $37. Y se le limpia esa parte donde ella tenía esa desperfección en su matriz. Muy bien, Raquel. Pero la desperfección es porque demasiado lo han utilizado. Muy bien. Demasiado ha sido utilizado por experimento de estas entidades, ¿no? Sí, correcto. Bien. Muy bien, Raquel. Constalista Médez. Listo. ¿Lista? Listo. Bien. Igual su intestino grueso, Riñones, también comenta daño en los riñones. sí, todo lo que es sus órganos internos están dañados, todo. Que es por falta de oxigenación. Le dan medicina que lo va durmiendo, sus células y sus neufocitos están apagándose. Bien. Ya le vamos a explicar realmente cómo va a revertir todas estas molestias físicas con la alimentación del oxígeno en su linfocito, Raquel. Sí, Bien. listo. Ahora acércate a Amparo y pregúntale cómo se siente. Ella dice, me siento bien. Ahora sí me siento bien.
Y le digo, tócame. Y le pregunto, ¿qué sientes al tocarme? Me dice que es agradable. Y así también eres tú. Eres una persona agradable. Ahora obsérvate en el espejo. Correcto. Y se observa en el espejo. Se le muestra la entidad demonio. ¿Otra entidad o es esta misma entidad? No es la misma entidad, pero es como un demonio. Se le presenta en En el espejo. Sí, en la cara del demonio, pero ella logra observar que tiene piel de víbora. Es este mismo reptil que está paralizado. Es el mismo. Toma esa forma demonio Sí. y se le muestra de esa manera. O sea que todas estas manipulaciones, desde su sesión que se ha realizado, le ha tomado ese lugar de sus destrucciones anteriores con otras terapias, este demonio que es este reptil, que sale de esa laguna. Sí. Bien. Correcto. Bien. Su mano luz ya estaba hace rato rescatado. Lo que ella se ha realizado en su sesión fue el rescate de su parte etérea en la sesión anterior. O sea que su mano luz estaba libre ya. Estaba libre. Lo que han rescatado es partes etéreas. Solo etérea. Y lo que pasa que en la destrucción de esta bestia no se le ha hecho bien porque su jefe es un cútulo. O sea que esta entidad fue eliminado, pero se ha recreado otra vez. Sí, es como han eliminado un ejército diferente de reptiles. Pero el jefe es un cutulo. El jefe es un cútulo. Muy bien, Raquel, excelente. Raquel, Sí. quiero que le pidas permiso a Amparo para ingresar a su parte etérea física. Quiero que vayas a ese momento cuando estuvo integrada con su humano luz. ¿Qué ha sucedido para que el humano luz le encontremos en este estado 6 metros fuera de su parte etérea física? Sí, es que tiene mucha dificultad familiar y ella misma ha comprendido muchas cosas y ha logrado evolucionar como persona. Lograr comprender que todo lo que es acá es una mentira. Y que estas entidades manipulan al ser humano. Ha logrado comprender eso. Pero igual su pensamiento le lleva para atrás, con diferentes eventos que le desagrada a ella. ¿Y qué es lo que esta entidad ha utilizado abriendo otra vez esas 32 líneas? Sí, correcto, así es. ¿Cuántas líneas le han manipulado a la parte física de Amparo? Ahora está abierto 32, pero ¿cuánto es general sus líneas de vida de sus inicios de Amparo? 321. Muy bien. Muy bien, Raquel. ¿Ingresaste a su parte etérea física? Sí. Bien. Vamos, Raquel, a sus inicios de Amparo. Vamos con su mano luz. Vamos con los hermanos luz que nos asisten continuamente. Me dices dónde te encuentras. Me encuentro en una ciudad. ¿En qué época estás? Es 12.000 AC.
12.000 antes de Cristo. Sí. En una ciudad. ¿En qué lugar estás en el holograma? Dice Nazca. Nazca, Perú. Dice que esa ciudad ya no existe. ¿Fue en Perú? No, observo que es hacia Europa. Es otra ciudad llamada como la que actualmente está en Perú. Nazca. Sí, Esto es en Europa. en Europa. Bien. Y que esa ciudad ya no existe porque ha arrasado. Es como si se hubiera abierta la tierra y lo tragaron. O sea que lo hundieron. Lo han destruido. Sí, ¿La puedes visualizar a Amparo? sí. ¿Qué aspecto tiene Amparo en esta línea, Raquel? De sus inicios, 12.000 AC, en Europa, Nazca. Sí, es un hombre de 32 años. ¿Cómo se llamó? Acércate, Raquel, a esta línea de Sí, Nolan. ¿Qué es lo que hacen en esta ciudad? ¿Es avanzada? ¿Está...? No, son brujos. Todos son brujos. Ajá. ¿Él también es un brujo? Sí, Bien. ¿Hacen pactos, rituales? ¿Qué es lo que hacen? pactos y rituales. Bien. Y realizan como conexiones y se preparan para destruir, dice, no solamente a las mismas entidades, sino también a experimentar con ello. O sea que en esta línea Amparo ya tenía una conexión de visualizar e intentar destruir las entidades. Sí, correcto. Bien. ¿Y quién maneja esto? ¿Sigue siendo este Cthulhu desde estas líneas? ¿Está el Cthulhu ahí? Sí, se encuentra el Cthulhu, el dragón, el reptil. Después hay otro dragón que es liso y largo como una serpiente. Bien. Observa una pantalla las entidades que están libres, Raquel. ¿El Cthulhu hay otro más aparte de este? Sí, el dragón liso y el dragón de doble ala. Bien. El Cthulhu me dice su nombre, letra por letra, Raquel, y las otras entidades también. Que hay una conjunción de entidades que hay que desintegrarlos. ¿El Cthulhu cómo se llama? Doble LH Ujú. E Sí. JOKF. Sí. ¿Cuánto mide este Cthulhu? ¿Qué colores? Es grande. Es grande y molesta porque larga energías. Paralízalo, Raquel, esa entidad. A todos esos se los paraliza y se los encapsula con los electromagnéticos. Sí, ahí se elimina esa energía. Muy bien. ¿Cuánto mide este Cthulhu? Es grande, como comentas. Sí, 71 metros. Bien, vamos con la otra entidad. Es un dragón piel lisa. Sí, como una serpiente. ¿Cómo se llama? Kametskub. La otra entidad. Es otro dragón. Sí, Con doble ala. doble ala. Blanco. Sí, ¿Cómo se llama?
WM Ujú. O W Ajá. K S F. F. Dame el planeta el principal de estos tres, Raquel. ¿Quién es el que maneja a las otras entidades? Entonces han hecho pacto entre estas entidades, convenios. Sí, los tres hacen una potencia de energía. Por supuesto. ¿De quién me vas a dar el planeta? El Cthulhu. El Cthulhu. ¿Cómo se describe su planeta? Letra por letra. IH Ujú. U WN. Ujú. Y una simbología en forma de Z. Cuarta alta. Sí. Constelación. Orión. Bien. La pierna izquierda desde la planta, desde mi talón hasta mi muslo, es como si me estirara una electricidad. No existe eso. No está lista, me dice Raquel. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién ha hecho esa pequeña energía insignificante para ti, Raquel? El Cthulhu es el Cthulhu que tiene más energía. El Cthulhu. No es que tenga más energía, sino que es el que más ataca. Hermano Teal, ¿me escuchas? Sí, te escucha. Elimínale sus tentáculos a este Cthulhu. ¿Cómo lo hace el humano luz de Amparo? Elimínale su telequinesis. Elimina garras, cuernos, cola a estos dragones. Sí, ahora le digo yo a Amparo, ahora tiene la oportunidad de derrotarlo como tú Correcto. quieres y eliminarlos. No son más fuertes que nosotros. Nosotros somos más fuertes que ellos. No te centres ni te observes con el temor, todo lo contrario. Mira, te coloco tu traje de guerrero, le digo, Muy bien. y le eliminarás a todo. Primero sácale toda la información y va realizando ella con cada uno. Están paralizados Que le llame con aros a ese electromagnéticos. reptil que sale del lago también, que lo llame Amparo. Sí, chisquea el dedo y aparece y lo paraliza. Bien. Ahora pregúntale quién está en el estado paralizado y va a ser eliminado, ese reptil insignificante también. Acá está Algazara Matistar. Has intentado mostrar una holografía desagradable. ¿Qué? Lo has intentado y de nada te ha servido, reptil. Sí, le decimos que gran error de haberle mostrado todo lo que le mostró Amparo. Y una gran mentira, que no tenemos perros ni tampoco niños. Así es. Y tampoco tú puedes entrar en la casa, le digo. Pero dice, pero ustedes seres humanos son ingenuos. Piensan que todo lo que ves es cierto. Y algo tenía que hacer para poder evitar. Solo que ya para mí es demasiado tarde, dice. Así es. Que lo elimine, Amparo, a este reptil primero. Sí,
lo parcha completamente en todos sus puntos débiles, que es su omóplato copsi, Raquel, su ombligo, palma de las manos, su pecho y celíaca, su frente. muy bien. De una vez que le termina de parchar, le atraviesa lo que es como una lanza de luz y revienta dentro de la esfera. Ya no existe, Bien. listo. ¿Cuál es el convenio de estas tres entidades? Cthulhu, dragón liso y el dragón doble ala hacia Amparo. ¿Tienen partículas de Amparo nuevamente estas entidades? No, la conexión es el hijo, pero no es su hijo, sería como su nieto. ¿Cuál de ellos es la conexión? ¿Abraham? Abraham. ¿Abraham de 23? Sí. Aquí está la conexión. Sí. ¿Que está en esta línea también? ¿Como brujo? Tiene que realizar, pero no está. Muy bien. Tiene otro pensamiento, otro. Bien. Raquel. Sí. Estas entidades se les va desde sus inicios de Amparo, 12.000 AC, Nazca en Europa, exigiéndole los contratos que han hecho, con la manipulación de Amparo Hombre, Nolan, porque ya Nolan ha intentado eliminarlos observándoles en estas líneas, por eso han destruido esta gran ciudad que desconoce la humanidad. Nolan, ¿me escuchas? Sí, te escucha. Claro, ellos toman un dispositivo donde mueven la tierra, crean un sismo y lo parten, como si fuera que como nosotros agarramos una tela y rompemos. Correcto. De esa manera también ellos los dispositivos que han utilizado en ese momento. Así es, Raquel. ¿Me escuchas, Nolan? Sí, te escucha. Va a llegar Amparo, va a sentir su propia energía porque es la misma energía de ambos. Pues ambos vamos a empezar a cambiar estos eventos que has buscado con estas entidades que estás observándolos ya paralizados, este Cthulhu y dos dragones. Dice, sí, los quiero eliminar a todo. Adelante. Vamos cambiando estos eventos y lo vas a dejar al Cthulhu solo, Raquel. Lo eliminen esos dos dragones. Con la información de dónde están sus coordenadas, sus planetas, la cuarta alta. Sí, ya eliminó al reptil. Bien. Vamos cambiando eventos. Ahora sí, le elimina a los dos dragones, solo queda el Cthulhu. Está paralizado con aros electromagnéticos. Ese Listo. Cthulhu va a la reserva y se va cambiando desde esta línea y exigiéndole todos esos contratos ancestrales, y se le exige los contratos con Abraham, que es la conexión también directa para estas manipulaciones. Cuando le hemos traído a la reserva, es como si hubiese desaparecido de adentro de la esfera de luz. Se camufló con una parte física invisible, como que no se le ve. Pero sí lo observo. Según él, ¿no? Sí. Muy bien, Raquel. Muy bien. Listo. Vamos cambiando los eventos desde esta línea de inicio de Amparo hasta la línea actual que estamos, 2023, 13/7/2023, Raquel. Eventos donde muy desagradables de estas propias líneas, una gran molestia y peleas de tiempo entre pareja, daños físicos, mucho temor a su madre ya desencarnada Delfina, molestias y problemas físicos en religiones. Sí, lo que pasa que toda esta secuencia de línea que ella ha tenido con la familia es porque ya lo viene trayendo ancestralmente Así con es, todo. con todos. Y lo que se encuentra todo en digamos, en esta ciudad, gran parte de su familia pertenecía a este lugar, donde hoy se liberará prácticamente todos los humanos luz de toda su familia. Así es, Raquel.
desencarnados también, grupos ancestrales que falta liberar, también van a ser liberados, Raquel. Sí, y ¿Cómo? se va observando desde esa Muy bien. línea de vida toda la secuencia que ha tenido y lo que ha venido trayendo, como también línea de Egipto. También está buena la línea de Egipto. Sí, línea de Egipto, línea de Roma, Yeshua. Muy bien. La frecuencia en su ADN de amparo. Sí, Estados Unidos, laboratorio. Reino Unido, Estás observando laboratorio. a una velocidad esas 321 partes, las 321 líneas y esas 32 que han tocado estas entidades, volviendo a manipularlos como se estaba observando, ¿no? Sí, correcto. Brasil, Muy bien. Perú. ¿Perú estuvo en Nazca también? Sí, Como lo has mencionado, Nazca, que es la misma ciudad en Perú, en este caso en Europa. tienen la misma conexión, Muy bien. o sea, energía. Y vamos observando muchas líneas de vida que ha realizado prácticamente en cada país. Ha tenido como 10 reencarnaciones. Cada reencarnación que ha tenido en cada país Muy bien. ha dejado una huella muy fuerte en ella, donde después lo cambian la entidad porque no quiere que se repita y ya realice con más fuerza ella su despertar de conciencia. Muy bien. Cuando está todo listo me dice Raquel. Listo. ¿Listo? Listo. Bien. Amparo va a comenzar a llamar a todo su grupo familiar, Raquel. Sus hijos. Sí, sus hijos. Todos. Mauro, Amelia, Emma, Laura, Marisela, Epitacio, ¿por qué no? Va a llegar también Epitacio, Isaías, Isabel, Iván, Guadalupe, Angélica, Abraham, vamos con Abraham, sus mascotas, Orio, Canelo, Lucas. Cuando están todos en la reserva me dice Raquel. Sí, todos se encuentran acá. Bien. Sus hijos, sus nietos. ¿Cómo se sienten, Raquel, al ver a la sus mamá? mascotas, su expareja. Muy bien. Se sienten felices porque le dice, ¿cómo has logrado, mamá, venir hasta acá? ¿Cómo te has sanado? Y que este lugar, dicen todos, ¿Y qué le es comentan? algo muy maravilloso. Y uno de ellos dice, parece como el paraíso que siempre dice, que donde nos iremos. Bien. Raquel, Sí, quiere decir que estas entidades han seguido controlando a todo este grupo familiar ancestralmente como se está observando, ¿no? sí, correcto. ¿Cuántas entidades tiene Abraham, que es la conexión de estos pactos también ancestrales? ¿Cuántas entidades tiene él que está utilizando parte etérea física? Tiene 53 entidades y 2 desencarnados. 2 desencarnados. Sí, Bien, ¿qué salen los desencarnados? Salen las entidades como del resto de su grupo familiar. Quiero que lo observes a Isabel. ¿Cómo la observas a Isabel? sí tiene un demonio. Isabel, un demonio. Sí tiene un demonio que es delgadito como un gris.
Es un híbrido. Un híbrido, bien. Afuera esa entidad. Listo. ¿Listos? Sí. Bien. ¿Cuántas entidades por todo han traído el grupo familiar? ¿Cuántos son? 39. 39. Adelante, Amparo, con tu mano luz. Elimínalos, no tienen por qué estar en tu grupo familiar. Estas entidades, desintégralos. Con todos los procedimientos que hacen los humanos luz. Nos comentó Amparo Raquel, ¿qué puedo hacer, no? La impotencia de cómo ayudo. Pues aquí está la oportunidad de lo que está haciendo Amparo con todo su grupo familiar, Raquel. Sí, con todo su grupo familiar, y cuando ella se sienta mucho mejor, también podrá ayudar a su entorno. Así es. Una amiga, un amigo, un conocido, un mendigo que cruce en el camino. Cuando están desintegradas estas entidades, me dices. Sí, lo van sacando línea de vida, es como historiales que tiene de cada uno. Cuando terminan de sacarle, le eliminan desde su inicio de creación de cada uno de ellos. Listo. ¿Listo? Son todo eliminado. A las plataformas, Raquel, se les va a hacer sus cambios biomoleculares, de los más jovencitos también. Lo hacen a la velocidad de la luz, transformándole totalmente lo que es cada cuerpo físico etéreo. Y cuando termina de realizarle, es como si cada uno conectaran con su mano luz. Y como realiza la misma Amparo, abrazándole a su mano luz y diciéndole que ya no le abandone, ya no me abandones, le dice. Y él le dice, no te abandonaré, no te abandonaré nunca, dice. Muy bien. Jamás me alejaré de ti, al extremo de que tú te quedes sola, no. Estoy en tu corazón, siénteme. Siente el latido de tu corazón, cómo subirá la energía desde la planta de los pies, como han sido creados ustedes, dice. Van a tener sus calibraciones de energía correcta, cada grupo familiar, sus cambios biomoleculares, Raquel. Posteriormente van a ingresar con el médico Saturno también. ¿Listo? Sí. Haz cambio con el Cthulhu, Raquel, que está paralizado, tratando de camuflarse. A la cuenta de 3, 2, 1. Todos te pueden observar. Tu camuflaje no sirve realmente para nada, Cthulhu. Has continuado con un dragón de 2 alas blanco, ancestralmente con estos convenios, con este grupo familiar, hace 12.000 años antes de Cristo. A ver, explícame, Cthulhu, Dice, tu propósito. ¿Me escuchas, Cthulhu? sí, es que no permitía que ingrese. Sí, ya me di cuenta que es intentando hablar conmigo, ¿no? No necesito ni presentarme porque ustedes ya me conocen quién soy, quién es Algazar. Sí. Muy bien. Llámale a las entidades que están en la vivienda de Amparo. En tu idioma, llámale. ¿Cuántos van a llegar a la reserva? Y sigue llamando a los demás donde están los grupos familiares en sus viviendas.
¿Cuántos han llegado? 103. 103. Sí. ¿Qué son esas entidades? Reptiles, demonios, Bien, grises. los elimina el humano luz de amparo. A todos. ¿Cuántos dispositivos has colocado en su vivienda de amparo? 33. ¿Qué tipo de dispositivos son que has colocado en su vivienda? Son como antenas. Antenas. Sí. Tu propósito para amparo. Han eliminado una parte de tu ejército y tú aún estás libre hasta el momento. Mi propósito, sacarla de la línea de tiempo antes que conecte contigo. ¿Y qué ha pasado que no has logrado y no lo vas a lograr ni aquí ni mañana? Detiene el tiempo y espacio. Logra realizar algunas que otras cosas y cuando se distrae intento ingresar en su espacio. Como intentas bloquear lo que son sistemas, intentas provocarle no realizarse la sesión. Esos son intentos que ustedes hacen, ¿no? Hasta ahí llegas, ¿no? ¿Cierto? No es un intento, se realiza. Se corrige nosotros. Se corrige todo lo que ustedes hacen. Maldito humano. Amparo, ¿me escuchas? Sí. ¿Quieres preguntarle algo a este Cthulhu que te ha manipulado desde 12.000 años antes de Cristo, cuando te has llamado Nolan, un joven de 32 años, No quiero hablar con que él. ya intentó eliminarlo, Nolan, que eras tú mismo, de esas líneas ancestrales? ¿Quieres preguntarle algo a esta bestia, Amparo? Maldita. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Como que se corta. ¿Ahí me escuchas? Sí. Bien. Suelta el sistema del holograma. Ahora, suéltalo. No toques los sistemas. Te voy a eliminar de inmediato. Ok. Y te tranquilizas. ¿Me escuchas, Amparo? Sí. ¿Quieres preguntarle algo a este Cthulhu, que es una entidad, parece un pulpo gigante de 71 metros, que te manipuló desde 12.000 años antes de Cristo, con todo tu grupo familiar, porque tu grupo familiar viene desde esas líneas, y la conexión de todo esto también fue Abraham en el estado como está? ¿Quieres preguntarle algo a esta entidad? Que ya basta, que hoy es el último día que él está haciendo daño a mí y a mi familia. Hoy es el último día. Quiere decir que no acepta lo que has hecho. Gracias, Amparo. Bien. Haz cambio con Raquel, Cthulhu. 3, 2, 1. Raquel. Sí. Hemos sentido una frecuencia muy alta de Amparo, y con esa frecuencia que lo desintegre con la información de lo que ya conocemos, sus coordenadas. Sí, Muy alta su frecuencia de Amparo. Sí, estaba paralizado totalmente y es como si le corriera electricidad y está temblando. Bien. Intenta tocar los sistemas, etcétera. ¿Cómo lo elimina Amparo, Raquel? Porque es las tres partes la misma energía, su misma materia. Sí, tiene muchísima fuerza. Muy bien. Ni siquiera se acerca a la esfera donde está. Este Cthulhu está detenido con aros electromagnéticos y ella le va soltando energía. Es como disparar rayo de luz. Y va e ingresa en la esfera de luz y le dice, te desintegrarás desde molécula por molécula. Muy bien. Muy y bien. Es donde se desintegra, se pega esa energía de luz a su
a la parte física del cútulo y se va desintegrando, desintegrando, desintegrando. Listo. ¿Listo? Y cierra totalmente esa cápsula. Muy bien. Listo. Vamos Lo a ha desintegrado. Vamos a su vivienda de amparo a eliminar esos portales, dispositivos en forma de antena que le ha colocado en su vivienda. 33 dispositivos que hay en su vivienda. Vamos a colocar una cúpula de energía, subsuelo, y eliminan todo a su alrededor de su vivienda, vecinos, familiares, abriendo todas esas puertas que tiene que tener amparo, las puertas del humano luz hacia su desarrollo de sus estudios, proyectos, su economía y lo principal, su conexión que va a tener con su gran humano luz como su grupo familiar, Raquel. Sí, correcto. Listo. ¿Listo? Sí. Regresamos a la reserva. Estamos acá, Bien. la reserva. Ahora vamos a convocar a los humanos luz de la 3D. Convócale al humano luz Excelión que nos acompañe. Sí, Excelión está acá. Bienvenido, hermano Excelión, Sion de Alfa. Sí. Convoca a los humanos de la 5ª dimensión y nos vamos a la 4ª, Raquel, y desalojen el holograma a sus naves, portales, regresen a sus planetas de estas 3 entidades. Adelante, Raquel, nos vas comentando la paralización de estos planetas, la extracción de las partículas de los humanos luz y todo lo que se empieza a rescatar. Partículas de las familias, si han tomado estas entidades, se recuperan, Raquel. Reino animal, vegetal, mineral. Sí, todos los humanos luz le realizan a la velocidad de la luz, paralizando todo, cada planeta. Son 5 planetas. 5 planetas, excelente, Raquel. Paralizan todo y en cada uno van organizando de eliminar el ejército de entidades que encuentra en su camino. Ingresamos en los laboratorios y vamos rescatando las partículas de los hermanos luz. Muy bien. Y sacando de la prisión a los otros humanos luz que se encuentran desencarnados. Muy bien. Animalitos que tenían conexión con ellos. Todos esos animalitos que ella vio en su sueño son animales desencarnados. Los perros que ha visto bajo la cama. Sí. Eran estos desencarnados ya atrapados. Sí, se está correcto. Liberándolos. Ahora se está liberando. Muy bien, Raquel, muy bien. Excelente, Raquel. De una vez que terminan de liberar a todos los que estaban prisioneros, les sacan de como si estar en brea, en barro. Así los tenía atrapados esta entidad. Sí. En aspectos de brea, pegajosos. Sí, y en otros tienen como electricidad todo corriéndole el cuerpo de la parte etérea. Es como si se estuviera electrocutando y sentir que se le sale el aire. Muy bien, Raquel. Listo. ¿Listo? Estamos fuera de cada planeta. Que lo desintegre los humanos luz esos planetas. Ex-Luz va a escanear si no hay alguna línea paralela que esté abierta donde escondan información. Todo es escaneado, Raquel. Puntos cardinales, no se escapa nada de estas entidades, Raquel. Todos son completamente desintegrados. Sí. Termina de desintegrar todos los planetas. Muy bien. Listo, dice el humano ¿Listo? luz. ¿Cuántos humanos luz están libres? Partes físicas. Abrimos el portal, nos dirigimos a la reserva, estamos acá. Muy bien. ¿Cuántos son, Raquel? De son 5 planetas. Sí. Son 399 mil millones de humanos luz como parte física etérea. Los desencarnados que estaban... Reino animal, vegetal y mineral. Bien. Los desencarnados que estaban con Abraham, ¿me escuchan? Sí.
están libres para pasar a la quinta dimensión. ¿Están listos? Dice sí, No gracias. pertenecen ya a esta parte física. Dice, no queríamos hacer daño, pero no habían obligado, Sí, dice. lo sabemos y no es su culpa. Van a pasar a la quinta dimensión. Sí. Raquel, en esto está liberado todos los humanos de su grupo familiar. Todo. Todos. Sí. Desde el más pequeño al más grande. Correcto. Muy bien, Raquel. Raquel. Sí. Comienzan los desencarnados a ensamblarse con sus humanos luz. Sí, de una vez que le sacan toda la toxicidad que tiene el cuerpo, repotencializan su parte física y ahora sí, hacen el ensamblaje de uno con otro. Bien. Y lo que son la familia de... Ancestrales también. Sí. Y lo que son actuales, se integra en su parte física, Muy bien. en su corazón. ¿Por dónde se integró el humano luz de Amparo? Por su corazón. Por su corazón, muy bien. Raquel. Porque es mi gran amor, dice. Excelente. Y se integra en su corazón. Raquel. Sí. ¿Listos para pasar a la quinta dimensión? Sí. Bien. La parte etérea, humano luz de su hija desencarnada Sara, ¿está en la quinta dimensión? Sí. De su madre Delfina, ¿están en la quinta dimensión? Sí, también. En sus evoluciones ya correspondientes, ¿no? Sí, correcto. El humano luz Excelión Amatistar abren los portales de la quinta dimensión para despedirnos con esta gran alegría de todo este gran, gigantescos hermanos libres hermanos. Sí, abren el portal y se dirigen a la quinta dimensión a la velocidad de la luz. Solo agradecen haciendo como reverencia. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias, libres. dice, gracias, Amparo, hermano, por esta gran dice. sesión. Y cierran el portal los sellos, estamos acá en la reserva. Como siempre, Raquel, damos la gratitud a los humanos que siempre nos asisten de la 3D, quinta dimensión, regresan a sus dimensiones y a sus partes físicas, los humanos del 3D. Gracias, Excelión, por acompañarnos. Gracias a ti, hermano Algazar, Bien. por convocarme en tu gran labor, dice. Gracias, hermano. ¿Listos? Listo. Vamos a convocarle de la sexta dimensión a Saturno, nuestro gran médico, para que pase todo el grupo familiar de Amparo Raquel y los procedimientos que realiza Saturno. Sí. Estamos observando como cada humano luz que regresa en su tiempo y espacio que son sus hogares. Llevan esa fuerza de luz cada uno. Y cuando llega en su entorno, en su hogar, al pisar es como una frecuencia que larga, sueltan y limpia todo lo que se encuentra ahí. Forma como un campo magnético y limpian todo esa frecuencia y después lo recubre. Toda la casa, toda la vivienda de cada uno de ellos. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí. Hablamos de los humanos que nos asisten en 3D. Sí. Muy bien, gracias, hermanos. Listo. Están todos limpios, cada sector, cada casa. Muy bien. ¿Estamos con Saturno? Sí, estamos con Saturno. Bien. La parte etérea física. Así es. De una vez que terminan de limpiar todo cada uno de sus hogares, dejando esa cúpula de protección, nos dirigimos junto a la parte física etérea de cada uno de ellos, donde el hermano Saturno va expresando y mostrando lo que tiene que realizar con cada uno de ellos. Yachua tiene autismo. ¿Quién sería? Yachua es el hijo de Emma, el que está al lado de Isabela, de Sara, su hermana.
Él que tiene autismo, va a cumplir 22 años o 21 años y tiene autismo. No parece, pero tiene autismo. Sí. Ese por el megacisterno, Raquel, ¿no? Sí, correcto. Está afectado el megacisterno, muy bien. Tenía un implante en ese lugar, viene en el megacisterna donde ya no lo tiene. Muy bien. Y las entidades grises que lo manejaban ya no lo tiene. Ya no lo tiene, ya fue eliminado, muy bien. Igual a la hermana. Bien. Y Saturno le dice a Amparo: tu situación es complicado si lo quieres ver de esa manera. De lo contrario no, dice. Sabes que tú misma puedes sanarte y tienes la capacidad y la voluntad, dice. Como diciéndole que recuperarás una vida tranquila. Muy bien. Bien. Raquel, pregúntale a Saturno cuánto es su desarrollo de su gen luz de Amparo. Sí. $17.3. Su desarrollo cerebral. $7.7. Su mano luz es de la 32, pero ha evolucionado a otra dimensión. Sí. ¿En qué dimensión se encuentra? Está en la 61. Como evolución, ¿no? Sí. Un desarrollo cerebral normal, Amparo, es de un 3.0, Raquel, ¿no? Sí. Pero Amparo tiene un 7.7. Sí. Muy alto su conexión con su misma esencia etéreo humano luz. Correcto. Muy bien, Raquel. Gracias. Es la conexión y el desarrollo de sus, más que todo, de su humano luz, porque ella se conecta con su humano luz y el gran amor que ella misma tiene hacia los demás. Bien. Ella dice que no siente amor, sí siente amor, solo que no se sabe conectar. Ya le vamos a dar esos Eso es ejemplos. lo que no sabe realizar, conectarse con ese amor que tiene que tener hacia los demás y con ella misma, más que todo con ella. El rechazo es hacia ella. Sí, es cierto. Es cierto. Nunca me he valorado. Todo eso va a cambiar, Amparo. Va a cambiar todo eso. Y eso es lo que le dice Saturno. Saturno le dice el gran valor que tú eres y lo que dice que te necesitamos en ese lugar donde tú te encuentras. Sabes que tenemos que liberar a muchos hermanos luz, así que te necesito que te recuperes y realizarás tu medicina natural como tiene que ser. Con tus medicinas convencionales que estás tomando no importa, pero seguirás al pie de la letra de lo que es tu medicina natural. Bien. ¿Quieres preguntar algo, Amparo, a Saturno? Sí. Adelante. Como dice que tengo amor, yo no lo siento, pero sí lo siento con las personas. Hay una anciana de 92 años que está por fallecer. Se llama Hermenegilda Peña. Más conocida, lo conocemos por la hermana Peña. Yo quisiera, si se pudiera, ese es mi deseo, de que su ser luz no lo atrapen, sino que si pudieran la fuente divina mandar hermanos de la alta dimensión a hacer un rodeo para que no se lleven ese ser luz de la hermana, que el momento que ella se vaya, que ya esté porque está por momentos,
de que no lo atrapen, sino Sí, que ellos peleen para que lo lleven a la quinta dimensión. Así será. sí, dice tu mano luz que así será, que se realizará como tú lo deseas y lo sientes. Voy a ir a verla. Voy a ir a verla ahora, ¿ok? Ahora en la tarde la voy a ir a ver. Y quiero yo estar allí y tocar su frente y en mi mente decirle a su ser luz que esté preparado y que va a ver y que va a tener mucha ayuda con hermano luz para que Sí, su ser luz vaya directamente a la quinta dimensión. Así será. así es. Así será. Sí, Bien, Raquel. Vamos a tener este proceso para hacer ese otro sí, aspecto, ¿ya? sí. Gracias. Dice que sí. Su mano luz dice que sí, así será mi gran corazón. Será así, dice. Hay otra persona anciana también que la quiero mucho. Le pegó esa enfermedad de la culebrilla y no salió para afuera las llagas y no están adentro y está sufriendo mucho. Yo no sé qué, yo quisiera saber qué medicina darle para quitar ese dolor. Ella sufre, no puede ni hablar. ¿Qué puedo hacer yo? Ella se llama Ofelia y su esposo el señor él tiene demencia, ¿cómo se dice? Que no sabe nada de él y ella lo cuida, son personas de 80 y tantos años. Ya. Bueno, Sí, está listo, dice Saturno, ¿listos? todo. Sí, Bien, gracias, Saturno. Cerramos los portales de Saturno. listo, dice. ¿Listos? Sí, Vamos con su mano luz a estas grandes personas muy amigas de tu parte física, hermano Teal. Vamos con Ofelia, vamos con la señora Peña. Vamos a eliminar esos implantes de estas personas que ya tu parte física los ha visto físicamente. Adelante, hermano. Gran hermano científico. sí, nos lleva a cada una de las personas donde pide su parte física Muy bien. y limpia todo el lugar. Limpiamos con la velocidad y la huracanes de luz, todo su espacio de cada uno de ellos. Y se le trae su mano luz. Muy bien. ¿Cómo se llama el humano luz de la señora Peña? Tiene mucha luz tiene él, ¿El humano luz? el humano luz. Muy bien. Es tan brillante su luz que es como enceguecerle a uno. Muy bien. ¿Cómo se llama, Raquel? ¿De qué dimensión proviene? De la 11. De la 11. Se llama Luin. Letra por letra, me dice, por favor. Sí, LHUY. Ajá. WN. Luin. Luin. ¿Qué aspecto es? Masculino. Masculino. ¿El humano luz de la señora Ofelia? Amitium. Amitium. Sí, Dimensión de Amitium. femenina. Femenina. Muy bien. 17. 17. Bienvenido, hermanos. Pues Dice gracias. que se integren en sus partes etéreas físicas. Señora Peña, jamás serás tocada ni atrapada por estas entidades cuando llegue el momento del desenlace tuyo. Gracias a la señora Amparo, ese gran corazón, y nosotros también estamos para esto, Raquel. Por supuesto que se puede realizar lo que está solicitando. Sí, el señor tiene Alzheimer, el esposo de... Anselmo. Sí, tiene Alzheimer, el esposo de la hermana Ofelia. Sí, el humano luz de él
Naisan. A ver, dice letra por letra. NHAY. Ajá. SSAN. ¿De qué dimensión es? 19. Masculino. Masculino. Muy bien, hermanos. ¿Integrados? Sí. Con las instrucciones que entregan nuestros humanos luz. Y la conexión es Amparo con su propio humano luz, Raquel. Así es. ¿Listo? Listo. Bien, regresamos a la reserva. Estamos acá. Bien, pregunto, Raquel, al humano luz de Amparo. El humano luz de Sara, como el humano luz de Delfina, su madre. Ellos se encuentran en la quinta dimensión y van evolucionando. Ya salieron de la quinta dimensión, ahora están en su propia evolución más adelante, dice. Es su humano luz. Más adelante. Sí. Bueno. Donde llegará un momento que ya bajen junto a ella. Porque dice que ella tiene que realizar lo mismo que nosotros realizamos. Y tiene la capacidad para hacer eso. Muy bien. Pero quiere que primero se sane su parte física. Excelente. En ese momento le dará los mensajes que necesita saber Amparo, ¿no? Sí. Pronto bajarán. Así es. Bien. Nos vamos despidiendo de todo su grupo familiar, van regresando a su vivienda, regresamos a la vivienda de Amparo. Cierran los portales de la reserva, los humanos luz. Gracias, hermanos, a cada uno por esta extraordinaria sesión. Sí, todos dicen gracias. Y cada uno se va en sus respectivos lugares. Bien. Estamos en la vivienda de Amparo. Bien, vamos a hacer cambio con su humano luz para que pueda darle la información y conozca Amparo a su propia esencia, que de aquí en adelante vas a tener la conexión para tus evoluciones. Hacemos cambio a la cuenta de 3, 2, 1. Hermano Teal, bienvenido. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, Hola, mi para hermano. ti. Hermano Luz, bienvenido. Un gusto de conocerte, sentir tu propia energía, hermano. Sí, un gusto dirigirme a ti, que tú me escuches y yo Claro que sí. escucharte. No solo te escucho, ya he sentido tu presencia de tu visita en nuestro hogar a las 5 de la mañana. Es así, sí, hermano, ¿no? Hermano, sí. Ese sonido que haces es porque bajas con esa tan energía que tienes y apoyas los pies, pues suena toda la casa, ¿no? Suena los muebles, Sí, ¿no? es frecuencia. Es sonido de frecuencia. Muy bien, hermano. Sí, hermano Algazar, cuánta alegría estar en tu entorno, hermano de luz. Vamos a trabajar mucho con Sí. tu parte física. Faltan cosas todavía por seguir avanzando. Sí, hermano. Estamos para ayudarnos unos a otros. Muy bien. Acabamos de Con hacer. mi parte física, mi parte humana. Y ya lo estamos mi haciendo. Gran corazón. Ama a todos y eso me Correcto. agrada. Y estamos Me para hacer agrada esto. porque tenemos la conexión directa así con nuestra parte física cuando la misma persona ama en su entorno a todo. Muy bien. Te doy pase con tu parte física, Amparo. Amparo, adelante, puedes hablar con tu humano luz, un humano luz joven de aproximadamente, como se los puede entender, 18 años para nosotros. Sí, mi gran saludo para ti, mi corazón, mi fuerza. Abrazo de luz para ti. Estás joven en un cuerpo de una mujer de 70 años. Pero tu corazón está joven como soy yo, tu gran corazón está joven. La parte física no tiene nada que ver. Lo que importa es tu corazón, tu gran corazón. Sí, como yo le dije a los hermanos que siento que me falta amor en mí o sentirlo en mí, pero sí, es que de verdad yo no supe amarme, sino siempre ver por los demás, nunca por mí, y hasta ahora lo estoy mirando.
pero no importa, me gusta ayudar a los que verdaderamente necesitan, me saco mi corazón para Sí, ayudarlos, a las personas que yo veo que la es así. necesitan. Ah, es correcto, sin darte cuenta tú misma, entregas amor y recibes ese gran amor. El amor es una energía de luz muy brillante que agrada en el cuerpo porque es como encender una lámpara de ustedes. ¿Y qué es lo que siente cuando encienden una lámpara? Pues le agrada el momento que está reflejando. Eso es lo que se siente cuando tú entregas amor a la otra persona, el agrado de que reciba esa luz de tu amor y nuevamente refleja hacia ti. Sí, cuando ayudo, que yo veo que necesita ayuda a alguien, me quedo tan satisfecha porque hice algo que yo sentía que lo necesitaba. Me quedo tan Sí, tranquila, muy tranquila me mm, quedo. sí, es que es así. Nosotros eres de luz, porque tú eres un ser de luz. Sí, Tenemos esa conexión de tener que ayudar al que está con complicaciones y con desesperación de ese gran amor a conexión a su parte esencia y su humano luz, donde nosotros tenemos que llegar siempre. Y para eso necesito que tú, mi parte física, te sanes por lo menos un 70% para poder ayudar al resto a que la entidad que tiene la otra persona no afecte tu parte física. sí, Nuestra parte física tiene que recuperarse un 70% y ahí lograremos realizar muchas cosas y yo estoy contigo y tengo toda la fuerza que tú necesitas. sí. ¿Verdad que tú me hiciste sentir que el jueves pasado fuera a pasar el test de la licencia? ¿Verdad que tú lo hiciste? Sí, sí, mi gran corazón, sí, así es. Qué lindo, Amparo, qué lindo. Sí, porque yo lo sentía, tengo que ir este jueves, yo siento que el jueves voy a ir y yo sé, y te decía a ti, la vamos a pasar, ¿verdad? La vamos a pasar. Tú sabes que necesito pasarlo. Así te hablaba yo. Y yo te decía que sí, por supuesto. Yo te decía sí, claro que sí, por supuesto, vamos. Todo lo que bueno que he sentido, que he hecho, yo sé que viene, yo no sabía, pero ahora sé que eres tú. Cuando Lupe, la muchacha que vive conmigo, necesitaba, Sí, no, sentía tan fuerte, no dejarla, no separarla de mí en un tiempo que hubo un tiempo mal, no podía. Sentía sí, algo tan fuerte y sentía un dolor por dentro que no la podía dejar y aquí está conmigo. sí, Y ella, correcto, y ella me ha conexión. ayudado tanto me ha ayudado esta muchacha, ha estado en mis enfermedades curándome. Estoy bien Sí, agradecida con ella. es que es una familia directa ancestral y lo tienes en tu corazón. ¿Fue su hija ancestralmente, hermano? Sí, correcto. Era tu hija, Amparo, ancestralmente. Sí, y Ancestralmente. Abraham viene siendo como mi nieto, ¿verdad? Sí, correcto. Porque Tu nieto. yo lo vi nacer desde que nació, yo lo he cuidado, yo me he preocupado por él y por eso ahora me duele todo lo que está pasando con él. Y se sanará, no te preocupes, se sanará. Le sanaremos. Muy bien. Gracias por tanto amor que tienes conmigo. Gracias. ¿Cómo te sientes, Amparo? Estoy feliz, estoy feliz. eh, 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 no sé, desde que yo hablé con ustedes, ese día que yo hablé con ustedes, todos los días estuve bien feliz. Y ahora que iba a tener la sesión, yo estaba tan tranquila como ustedes no se imaginan. Bien tranquila estaba. Es que, es que todo esto estaba preparado ya ya venía para mí todo esto. Sí, correcto. Todo es Todo, por el humano luz, las conexiones, no hay una casualidad.
para llegar a este entendimiento y aún seguir nuestros desarrollos espirituales. Vamos a ir sanando tu parte física cuando Raquel ya te pueda ir transmitiendo las medicinas naturales que irás tomando gradualmente, como a las personas que vas a ir ayudando. Sí, así es, hermano. Hermano, eres bienvenido siempre. Gracias, gracias, hermano. ¿Sí, Amparo? De que dice que él es un científico, ¿o qué me dijo que es él? Sí. Está en una dimensión de científicos. Sí. Es un científico tomando. ¿Cuál es el ramo de científico de él? La parte científica es la elaboración de cada partícula de energía de cada humano luz con la parte etérea, la unificación de la parte etérea con la parte luz. Cada parte etérea tiene que conectar con su esencia luz al 100%. Muy bien. Qué hermoso, qué hermoso. Esta es tu energía, Amparo, esta es tu gran conexión y es lo que nosotros caminamos ya con nuestro mano luz, nuestra parte etérea, la integración que estás actualmente ya con tu mano luz. Y ahora sí me voy a ver en el espejo hermosa, ¿verdad? Por supuesto. Claro que eso sí. Es lo que eres, hermosa, llena de luz. Muy bien. Estoy llena de ti, estoy llena de ti. Sí, sí. ¿Lista, Amparo? Todo mi gran amor para ti. Vamos a continuar en otras revisiones todavía, Amparo, así que no terminamos acá. Gracias, Hay mucho por gracias, seguir, hermano. Hermano Teal, gracias. Todo mi gran amor para ti. Gracias, hermano. Hacemos cambio con Raquel. Hermano Algázar, gracias. Y eres bienvenido gracias, a nuestro hogar hermano. como siempre. Hasta pronto, hermano. Gracias, hermano. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí. Hay una explosión gigantesca de una paz, una armonía y una felicidad de Amparo. Tremenda, sí. Raquel, la sesión. Mucha energía de amor que se sienten muy lindo. Bien. Raquel. Sí. Nos despedimos de Amparo, su grupo familiar, con esta gran alegría, con sus grandes conexiones, para continuar charlando, Raquel, después de la sesión, ¿de acuerdo? Sí. Hasta pronto, sus partes físicas etéreas, ¿regresamos? Sí, estamos. Se integra a nuestros humanos luz, gracias a Matistar Algázar, a los humanos luz que siempre nos asisten. Tengo un conteo de 5, 1, regresamos, Raquel. Sí. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, tu respiración es normal, mueve tus manos, tus pies, siente más tu cuerpo. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Extraordinario, Raquel, la sesión. Sí, Amparo, algo maravilloso. Ya nos conoces, somos Willy y Raquel, terapeutas en hipnosis clínica regresiva.